En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, SIGFE, Elegí Bien, Elegí SIGFE y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. ¿Están preparadas las empresas para enfrentar un ciberataque? ¿Y el Estado? ¿Qué están haciendo estas organizaciones para proteger los datos de miles de personas? ¿Qué hacen cuando un hacker expone información delicada, confidencial? Según el Foro Económico Mundial, los ataques informáticos se han consolidado como uno de los principales riesgos para países, compañías e instituciones, comparables con amenazas como el cambio climático, las crisis sociales y los conflictos bélicos. De hecho, aquí en Uruguay hubo el año pasado varios incidentes graves de ciberseguridad en empresas privadas e instituciones públicas que generaron alarma pública. Hoy en la Mesa TIC justamente vamos a poner al día este tema con 3 expertos en esta área. Voy a darle la bienvenida, en primer lugar a distancia, a quien nos acompaña a través de Zoom, a Reinaldo de la Fuente, que es ingeniero de sistemas, director de consultoría y socio de Datasec, empresa de consultoría y auditoría en el área de seguridad de la información. Reinaldo, bienvenido, un gusto saludarte. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Reinaldo nos acompaña desde Estados Unidos, de Florida directamente. Vivís allá, ¿verdad, Reinaldo? Hace 2 años que estamos aquí. Bien. Sí, viviendo aquí. Acá en estudios me acompaña Pablo Giordano, que es gerente técnico de Hacknoid, una plataforma integral de análisis y gestión de vulnerabilidades en tiempo real. Pablo, bienvenido. Hola, ¿Todo bien? Días. Todo bien, muchas gracias. Y Fabiana Santellán, que es ingeniera en informática, gerenta de la división Gestión, Auditoría y Seguridad de la Información de la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Fabiana, bienvenida. ¿Todo bien? Muchas gracias, bienvenida. Bueno, a ver, yo decía recién un poco este diagnóstico, ¿no?, que hace el Foro Económico Mundial, identificando a los ciberataques como una amenaza global. ¿Cómo explican este crecimiento del fenómeno de los ciberdelitos en el último tiempo? ¿Quién quiere romper el hielo así? Pablo, dale, te mandar. Mando mi opinión. Y bueno, yo creo que hubo un cambio sustancial desde la aparición del ransomware, ¿no? Donde más allá de todo lo que había de ciberseguridad y demás, y los ataques que había, espionaje industrial y demás, los atacantes hoy día tienen un negocio muy rentable detrás de los ataques que realizan, y eso hace de que, como otras tantas cosas ilegales, cuando hay mucho dinero en juego detrás, es muy difícil que desaparezcan y obviamente se van incrementando, ¿no? Pero desde el punto de vista tecnológico, decías el ransomware es como el... Es que el que realizó el cambio de paradigma. Antes de eso había virus, había troyanos, había un montón de cosas que molestaban a las empresas, le podían provocar pérdidas de información, etcétera, pero nada como el ransom, que ahora les da dinero directamente al atacante. Antes te podías infectar con un virus, por ejemplo, y bueno, tenías que consumir antivirus, otras soluciones, pero el atacante directamente no se llevaba una parte de eso. Hoy día sí, hoy día el atacante lo puede se lleva monetizar inmediatamente. Directamente Bitcoin y directamente tiene el dinero ahí, ¿no? ¿Y entonces, porque técnicamente qué es lo que cambió? Y bueno, varias cosas cambiaron, descubrieron la forma de automatizar esto, de hacerlo muy eficiente. La aparición de las monedas digitales también les brindó la oportunidad de poder hacer esas transacciones con esa protección, digamos, que antes en el sistema bancario tradicional era más complejo. Se hacían también, pero era más complejo, y bueno, y eso hizo que cambiara esto, y ahora es un negocio a pleno para los atacantes, ¿no? Fabiana, que Reinaldo, ¿quieren agregar algo respecto a ese diagnóstico? No sé, por ejemplo, pienso en el trabajo remoto que se instaló y cobró otra fuerza, digamos, después de la pandemia también. ¿Aumentó las vulnerabilidades por ese lado? Sí, primero estoy absolutamente de acuerdo con Pablo. De hecho, el ransomware no es el mismo ransomware que tenemos hoy que el que teníamos hace unos años atrás. Ha ido evolucionando. Disculpe.
la técnica ha ido evolucionando. Antes simplemente te cifraban el equipo y vos tenías que pagar para que te dieran el descifrador y poder hacerte de nuevo de los datos. Si tenías un buen respaldo, ni siquiera era necesario pagar. Entonces dijeron, bueno, este negocio acá se nos está terminando, seguimos evolucionando. Y ahora, antes de pedirte rescate, lo que hacen es quedarse con una copia de la información. Por eso es que cada vez se están pidiendo más rescates, cada vez las empresas están pagando más, porque en realidad hay una extorsión adicional que en los tiempos más primarios del ransomware no se daba. Sin dudas que esto, sobre todo la pandemia, el teletrabajo no es algo que nació con la pandemia, pero sí se hizo mucho más masivo y que desde ya llegó para quedarse. Lo que hace es un cambio de contexto. O sea, las vulnerabilidades y las amenazas están dadas en un contexto. Lo que hicimos cuando sacamos a los equipos y a las personas de las organizaciones es que nuestro ámbito de acción se expandiera y que aparecieran nuevas amenazas. No es lo mismo tener una red que yo puedo, dentro de una organización, que yo puedo controlar, puedo tener un firewall, puedo tener políticas, puedo tener antivirus, puedo tener un montón de monitoreo adentro, que extender eso hacia el computador o hacia el domicilio de la persona, domicilio o donde sea que se conecte. Entonces ahí el paradigma, como bien decía Pablo, cambia, las medidas que hay que implementar a las organizaciones, no importa si son públicas o privadas, cambian también. Y bueno, sin dudas que presentan nuevos desafíos. No sé si mejores o peores, pero nuevos desafíos. Reinaldo, para agregar algo de ese diagnóstico ahí inicial. No. Yo lo que quería agregar era, en realidad el Foro Económico Global desde hace ya muchos años plantea los ciberataques como uno de los principales riesgos. Desde antes de la pandemia ya figuraba entre los principales riesgos que enfrentan los países y las organizaciones. Lo que ahora vemos también es el carácter público que está teniendo mucho de esto, ¿no? Yo creo que uno de los elementos que también aporta el tema del ransomware es la difusión pública de muchos de estos ataques, que antes era un escenario más privado, digamos, ¿no? Entre la empresa y el atacante, o la empresa y su problemática, pero hoy la sociedad ya empieza a jugar distinto, los medios juegan distintos, entonces en definitiva hay ya una exposición masiva y como tú decías, genera una, no sé si una alarma pública, pero es un carácter público los incidentes que atacan, que afectan a las empresas, y eso hace que hoy, bueno, estemos charlando de esto mucho más de lo que tal vez se charlaba hace un tiempo, no porque antes no pasaran muchísimas cosas, lo que pasa que antes quedaban, digamos, en un escenario más privado, digamos, ¿no? Ese es un punto interesante también, si estamos más sensibles como para que esto tome otro nivel de repercusión, ¿no? Capaz que vale la pena, brevemente, sin contar casos en particular, pero para el que no está metido en el tema, entender ¿de qué estamos hablando? ¿En qué casos o de qué manera puede llegar a impactar en una organización, ¿no? Porque hablamos de que, por ejemplo, que directamente me deje sin poder funcionar todo mi sistema operativo, mi comunicación con los clientes, si es que tengo clientes. ¿Cómo en general, qué es lo que tienen relevado ustedes por su experiencia, qué pasa? Y bueno, normalmente lo que sucede es que una empresa se infecta con un ransom, por ejemplo. Sí, eso puede llegar, normalmente más del 70% de las veces llega a través de correo electrónico, llega o un archivo adjunto o un link, alguien dentro de la organización abre ese archivo, eso ejecuta un programita, detrás del archivo que nosotros podemos ver, un zip, un PDF, una imagen, corre otra cosa que lo que hace es empezar a cifrar todos nuestros datos. ¿Sí? Eso te va a dejar sin nada la organización, ¿sí? Porque hoy día tiene la capacidad no solo de cifrar archivos que están compartidos en un disco, en un server, cifran base de datos, cifran máquinas virtuales, o sea, te deja sin nada. Entonces vos llegás un día a la organización y no tenés nada, ni un sistema. No tenés ni el teléfono, porque hoy día los teléfonos también están en un equipo que está virtualizado dentro de igual que cualquier otro servidor, la central telefónica está ahí y tampoco tenés teléfono. Hace algunos años vos podías decir, bueno, no tengo el mail, por ejemplo, usamos el teléfono, es un paliativo, me resuelve por un rato hasta que recupero. Hoy día no tenés nada, entonces es una situación bien crítica porque muchas veces ni siquiera está en las manos de la organización poder resolverlo. Vos arrancabas preguntando si estamos preparados y muchas empresas no están preparadas. Yo diría que la mayoría no están preparadas y ahora se ha mejorado algo que mencionaba Fabiana hoy, de si tenés un buen respaldo,
podés levantar desde el respaldo. Hace unos años cuando arrancó esto, te diría que la mayoría de las empresas que pagaban era porque no tenían ni siquiera un respaldo. Entonces si vos no pagabas, no tenías nada. ¿Sí? Vos llegabas a tu organización un día, no tenías ningún sistema, ningún archivo, no tenías los Excel con los que trabajabas, el correo, no tenías nada. Capaz que parece obvio decirlo, pero para que se entienda de la magnitud, acá no es tampoco un tema de que uno pueda ir y denunciar como cuando te roban una cartera, ¿no? O sea, acá estamos hablando de un delito que se comete en alguna parte del mundo, que no sabemos dónde, ¿verdad? Exacto. Y que por lo tanto el afectado está sumamente vulnerable en cuanto a la situación en la que está, en la que queda de alguna manera a partir de lo que le pasa, ¿no? Exactamente. De hecho, el año pasado el CERTUI, que es el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, respondió prácticamente 5.000 incidentes, de los cuales un y poco por ciento, o sea, unos 50 incidentes fueron de criticidad alta o crítica, o muy alta. Y nosotros podemos decir, bueno, no son tantos, ¿no? Uno podría llegar a decir, bueno, que solo un 1 de 100 realmente, bueno, podría ser un dato bajo. Pero ¿qué significa que sea crítico? Es esto que estábamos conversando, que hubo un sistema que se paró, que no se pudo seguir operando. ¿Qué significa eso? Significa que yo quiero hacer un trámite, por ejemplo en el ámbito de gobierno, que es el ámbito de acción que nosotros tenemos. Quiero hacer un trámite y ese trámite no está disponible. Y no solo no está disponible hoy, no sé por cuánto no va a estar disponible. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros prepandemia teníamos un número, ahora lo estamos actualizando, pero este tipo de incidentes cuesta aproximadamente en el orden de unos $50.000 la respuesta. ¿Qué significa la respuesta? Imagínense un incidente de ciberseguridad como un incendio. La respuesta es que venga el carrito de bomberos a apagarme el fuego. Después me queda toda la parte de recuperación. Después tengo que recuperar todo. Exacto, ¿no? La respuesta, el carrito de bomberos me sale $50.000. O sea, para las organizaciones es un costo altísimo. ¿Probabilidad baja? Sí. Costo alto también. Y acá hay otra cosa que también... Ahí estamos hablando para traducirlo a eso que decía Pablo, o sea, las primeras acciones de saber para dónde ir. No estamos hablando de lo que puede implicar después negociar para recuperar esa información. No. Sino de poder empezar a mover algo después que me quedó bloqueada completamente la organización. Exactamente eso. Y acá hay otro dato que quizás después Reinaldo nos puede echar un poco más de luz en esto, pero más del 80% de las organizaciones son micro o pequeñas empresas en Uruguay. Y cuando nosotros muchas veces hablamos de organizaciones, nos imaginamos, no sé, grandes organizaciones, grandes cadenas. Y esto también va mucho en las buenas prácticas que nosotros como personas, como individuos, podemos llegar a tener, ¿no? El decir, bueno, el respaldo, ¿no? Que mencionábamos recién. Bueno, las organizaciones grandes deberían tener respaldo. Eso da como de plano. Pero nosotros, los que tenemos un celular, los que vendemos a través de Instagram, los que tienen de repente un sitio web para dar promoción a sus servicios, también tienen que tener estas buenas prácticas. No es algo exclusivo para mega organizaciones, ¿no? Tenemos que bajarlo en la medida que corresponda también a nuestra cotidianidad. Quiero ahora después profundizar en eso porque va a ser un capítulo aparte específicamente el qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo resguardarnos de estos ataques? Pero a ver, en general, antes de entrar en eso, ¿dirían que en Uruguay hay conciencia sobre el peligro de los ciberataques? Reinaldo, ¿vos cómo lo ves? Yo creo que, a ver, en definitiva, esto está cambiando muy rápidamente, ¿no? Es decir, obviamente en los últimos años estamos hablando mucho más del tema y yo quiero creer que cada vez más empresas saben lo que están pasando, cada vez más directorios, más directoros, más gerentes generales están tomando el tema y se están preocupando por saber cuál es la situación. Nosotros desde hace varios años hacemos una encuesta con Grupo Radar, aprovechando la instancia del perfil del internauta uruguayo, y hacemos una encuesta preguntándole a las empresas uruguayas, bueno, cómo se encuentran en materia de ciberseguridad. Y una de las cosas que cambió del año pasado a es que muchísimas más empresas reconocieron que no estaban bien preparadas ante un incidente de ciberseguridad, ¿no? O sea, hoy básicamente solo un 25% de las empresas dicen que entienden que están relativamente bien preparadas para no ser víctimas de un incidente. Y lo cual, yo decía, para mí es una buena noticia, porque antes era mucho más alto el número de empresas que decían que sí estaban preparadas, cuando en realidad era más una falsa sensación de seguridad que una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida que más empresas digan no estamos preparados, es una buena noticia, porque eso debería disparar
acciones, ¿no? Es decir, bueno, esa es la parte que a veces se demora, ¿no? Es decir, uno puede ser consciente de algo, de ahí a que haga algo puede haber un gap, y creo que es ahí donde hay que trabajar mucho, ¿no? En impulsar el cambio, en impulsar la mejora. Teniendo en cuenta esto que decía Fabiana, imagino también hay alguna variación por tipo de empresa, ¿no? Capaz que las grandes organizaciones, sobre todo, no sé, las empresas multinacionales, firmas internacionales, están más acostumbradas hasta por estándares de otros países, ¿no? Que tienen que replicar, que tienen que tomar cierta cautela, pero no así las pymes. Exacto. De hecho, las pymes hoy no tienen ningún tipo de obligación más allá de la concientización que podamos hacer en instancias como esta o en instancias de repente más formales. Sí lo tienen, por ejemplo, ni que hablar las entidades públicas y aquellas empresas que le brindan servicios a las entidades públicas. Porque esto acá, como estábamos hablando de que es un tema de personas y es un tema que nos involucra a todos, también pasa que hoy por hoy las organizaciones no trabajan solas. Siempre trabajan con 1, 2, 10, 20 proveedores o proveedores del proveedor que también hacen a la seguridad de las organizaciones que usan esos servicios. Entonces, en el ámbito del Estado, hay una obligación que de hecho salió en la última ley de rendición de cuentas, de que todos los organismos tienen que adoptar el marco de ciberseguridad, que es un marco que plantea GESIC, que es un conjunto de buenas prácticas justamente en materia de ciberseguridad, pero también aquellas empresas que brinden servicios o que formen parte de los servicios críticos del Estado también tiene que cumplir con ese marco. Entonces, como forma de ir sensibilizando también. De ir sensibilizando y que vayan adoptando medidas que nos permitan estar un poco más seguros. ¿Nos va a garantizar no tener un incidente? No. Lo que nos va a pasar es que el hecho de tener medidas implementadas nos va a dejar mejor parados o va a intentar minimizar el impacto cuando el incidente ocurra. Porque ocurrir va a ocurrir. El tema es cómo nos encuentra parados ante ahí ese está, escenario. puede haber distintos grados en esa situación de vulnerabilidad. Puedo encontrarme mejor parado o estar... Sí, esto es riesgo, ¿no? Entonces acá las medidas son minimizar para tratar de que suceda. Voy a hacer todo lo posible para tratar de que suceda. En ciberseguridad el 100% no existe, o sea que podés hacer todo bien, igual te puede pasar. Y entonces ahí viene la segunda parte, que es estar preparado para responder lo más rápido posible. De que, bueno, cuando te pase, es decir, en lugar de llevarme 2 semanas, me lleva 3 días recuperarme. Bueno, eso es importantísimo y es un factor que en términos monetarios para las organizaciones juega mucho, ¿no? Pero son como las dos cosas principales. Tratar de evitar y, bueno, después que pasó, respondo lo más rápido posible. Pensaba, eso que señalaba Fabiana para el ámbito público, en las empresas, en el ámbito privado también se da de que, no sé, empiecen a tomar esa situación, por ejemplo, ¿no? Todo lo financiero tiene la regulación de Banco Central, y Banco Central baja mucho de estas buenas prácticas que son similares o utilizan parte de las mismas, obliga también a todos los entes que están bajo su dominio a tener ciertas buenas prácticas. Hay también algunas a nivel de salud, por ejemplo. Entonces, bueno, hay algunos ámbitos que están regulados, pero la mayoría no. La mayoría y eso de pedirle al proveedor, por ejemplo, a los proveedores que cumplan con determinada, todavía no está tan extendido. Digo porque pienso también en el rol que tenemos nosotros como consumidores a veces, ¿no? De decir, bueno, a ver, mis datos están en cantidad de empresas de distinto tipo y no hay una conciencia, creo, del ciudadano común respecto al resguardo, a exigirle a esa empresa que tenga determinado resguardo, ¿no? Sí, igual yo creo que es cada vez más como personas nos empezamos a preocupar de, bueno, ¿y qué está pasando con mis datos? ¿Cómo manejan los datos? En Uruguay tenemos la Ley de Protección de Datos Personales que nos brinda ese derecho de decir, bueno, ¿qué están haciendo con mis datos? ¿Qué pasó con mis datos? Si hay un incidente que involucre datos personales, las empresas, tanto públicas como privadas, están obligadas a comunicarlo a la URCDP, que es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, pero también a las personas afectadas. Entonces, empiezan a haber derechos y obligaciones que van en esta línea, ¿no? En esta línea de proteger, de tener una mejor convivencia y fomentar las buenas prácticas en materia de ciberseguridad. Hay para seguir avanzando muchísimo, pero
los primeros pasos están dados. Reinaldo, ¿ibas a agregar algo? Sí, yo quería ir complementando esto que comenta Fabiana, que tú preguntabas. Nosotros justo le preguntamos a las empresas, bueno, en qué medida sus clientes les exigían niveles de ciberseguridad. Y por un lado teníamos que un 50% de las empresas reconocen que tienen datos personales de sus clientes, pero básicamente el 80% de las empresas nos dicen que no, que sus clientes no les exigen niveles importantes de ciberseguridad. Y la verdad que eso no nos debe de sorprender. Es decir, en definitiva, como dice Fabiana, creo que es un camino que se tiene que ir recorriendo. Sin duda que hoy existe una legislación, pero de ahí a que la gente realmente esté demandando niveles importantes de ciberseguridad, hay un camino por recorrer. Incluso durante mucho tiempo las empresas, al contrario, no le querían complicar la vida al cliente, ¿no? Es decir, en vez de poner niveles altos de ciberseguridad, la posición era distinta. No, esperá, si yo le digo a la gente que tiene que tener una contraseña de 10 caracteres, se me va a quejar. Mejor que pueda poner 1, 2, 3, 4. O sea, en eso es, como tú decías, hay incentivos, hay una realidad que hace que las empresas tampoco sean irracionales. A veces se comportan en virtud de la realidad en la que se encuentran. Entonces, creo que en ese tema tenemos que seguir trabajando mucho en que la sociedad en su conjunto realmente tome conciencia y exija. Una pregunta que podríamos hacerle a la audiencia es, bueno, ¿cuántas personas en su casa, en su computadora, tienen un antivirus que pagaron? ¿No? Es decir, que compraron. Entonces, ahí eso vamos a ver. Bueno, si nadie en su casa invirtió $20 al año en un antivirus para su computadora, donde tiene todos los datos personales y todos los datos de la familia, bueno, extrapolemos eso a la realidad de una pyme, una pequeña empresa, y no va a ser muy distinto, ¿no? Entonces creo que hay mucho por seguir trabajando también en ese sentido. Empiezan a llegar los testimonios a Alberto, que conoce de este rubro de tecnologías de la información. Dice, en un hospital en Colombia en noviembre pasado secuestraron todos los servidores, se quedaron sin sistemas. Y ahí aclara, ¿no? Estamos hablando de teléfonos, controles de acceso, historias clínicas, farmacia. Por más de una semana fue el episodio. ¿Se imaginan lo que significó? Dice. Bueno, ahí tenemos un ejemplo claro, ¿no? De una cosa sensible, además, por el tipo de información seguramente que manejaba. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta profundizamos en a ver qué se puede hacer para prevenir y, en caso, efectivamente, bueno, de si se concreta un ciberataque, cómo reaccionar, qué es lo que conviene o no hacer en una situación de este tipo. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, Elegí Bien, Elegí Sigfe y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. ¿Cuán preparadas están las empresas para enfrentar un ciberataque? ¿Y el Estado está preparado? El año pasado, aquí en Uruguay, hubo varios incidentes graves de ciberseguridad en empresas privadas e instituciones del Estado que generaron alarma pública. ¿Qué se está haciendo en las organizaciones para prevenir ataques informáticos? Bueno, este es el tema que estamos abordando esta mañana en la Mesa TIC, aquí en Perspectiva. Estamos con Reinaldo de la Fuente, que es ingeniero de sistemas, director de consultoría y socio en Datasec, empresa de consultoría y auditoría en el área de seguridad de la información. Estamos con Pablo Giordano, que es gerente técnico de Hacknoid, una plataforma integral de análisis y gestión de vulnerabilidades en tiempo real. Y con Fabiana Santellán, que es ingeniera en informática, gerenta de la división Gestión, Auditoría y Seguridad de la Información de la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información. Bueno, ya hicimos un poco de puesta a punto de la situación, ¿no? De por qué se dio este crecimiento en este tipo de delitos, de cuáles son las características más habituales. Ahora, vayamos a qué se puede hacer para prevenir, ¿no? Ciberataques. Empiezo por las empresas. ¿Qué es lo básico que hay que hacer para estar cubiertos, digamos? Un piso mínimo que más o menos, tal como decía, bueno, nunca te va a asegurar la totalidad, pero algo por lo menos que me permita estar mejor parado. Bueno, comienzo yo. Sí, dale.
por mi profesión y mi cargo tengo que decir adoptar el marco de ciberseguridad. Y quizás algunos de los que sepan qué es y qué significa dicen, es como mucho. El marco de ciberseguridad o cualquier otro estándar que hable de seguridad de la información, lo que van a hacer es decirme un conjunto de controles que tengo que adoptar para mejorar mis niveles de seguridad. Pero ¿qué significa esto? ¿O con qué razón lo tendría que hacer? Para mitigar riesgos, que era lo que hablaba Pablo hoy. ¿Qué riesgos? Y los que me aprieten más el zapato. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, soy una persona que tiene venta por canales digitales, Instagram, web, y bueno, capaz que tener un buen respaldo, entender cuáles son, por ejemplo, las medidas que tiene Meta para poder recuperar el perfil ante una suplantación de identidad o ante un robo de la cuenta, qué cosas tengo que tener para después poderla reclamar. Manejar una buena contraseña, tener una buena política de contraseñas dentro de la organización, pedir doble factor de autenticación, monitorear, saber qué hacer o tener pensado qué hacer si me ocurre un incidente, tengo un proveedor que me pueda dar una mano, tengo un equipo interno que sepa cómo actuar. Dependerá mucho de la situación. No es lo mismo una empresa que se dedique, no sé, a la agroindustria a una empresa que se dedique al e-commerce, ¿no? Claramente las situaciones son distintas, los riesgos son distintos y por tanto las medidas son distintas. Pero bueno, controlar, saber qué tengo, saber qué riesgos tienen esos activos dentro de mi organización, la parte de monitoreo, respaldo, control de acceso, saber y limitar quién accede de manera remota a mi infraestructura, concientizar, ¿no? Una de las cosas que estábamos hablando acá, bueno, ¿qué tanto entendemos nosotros? Bueno, esto es válido para las organizaciones y para las personas que trabajan dentro de las organizaciones, que se entienda si hay políticas de seguridad, por qué están, qué beneficio tienen. Hay que, por ejemplo, tener expresamente políticas de seguridad informática registradas y que todos los colaboradores las estén conozcan, al tanto. las conozcan y entiendan el para qué está bueno seguirlas, ¿no? Porque a veces yo la puedo conocer y decir, no, mira, ¿sabes qué? La puerta del data center la voy a dejar abierta. No, cerrala. No le pongas un taquito en la puerta, ¿no? Cerrala y la vas a cerrar por tal y tal razón, ¿no? Entonces, muchas veces el entender las políticas o las pautas o los protocolos hace que sea para nosotros más fácil seguirlas y adoptar buenas costumbres. Pero sí, yo lo único que agregaría en esto que decía Fabiana, tenés esas buenas prácticas, lo que nos indican es un montón de cosas por donde ir para las organizaciones, sobre todo donde no tenés, o sea, ningún experto en seguridad solo va a poder lograr un nivel de seguridad óptimo. Entonces, bueno, las buenas prácticas las hicieron un montón de expertos y dijeron, bueno, estas son todas las cosas a las que deberías prestar atención. Después, bueno, habrá cosas que te aplican más o te aplican menos dependiendo del tipo de organización. Y esas buenas prácticas tienen, yo lo dividiría como en dos partes. La parte tecnológica, es decir, bueno, te ayudan a decir qué cosas debería tener en una organización. Si yo dudo si mi organización está bien o no, decir, bueno, ahí tengo como un punteo de controles que debería tener. Bueno, ¿qué tengo que tener? Un antivirus, un firewall, etcétera, etcétera. No sé cuántas cosas son un montón, debería tenerlas. Y cosas también a nivel funcionamiento de la organización. Procedimientos, políticas, procesos. Es decir, bueno, ¿cómo hago? Por ejemplo, ¿cómo respondo cuando tengo un incidente? ¿Sí? Son cosas que son importantes. O mi política de backup, no cómo lo soluciono técnicamente al backup, pero sí cómo lo voy a realizar, dónde lo almaceno. Todo ese tipo de cosas son importantísimas. Conozco muchas empresas que tenían el backup y el backup con un ransom fue cifrado junto con todo el resto de la organización. Entonces, chau, no bueno, de nada ahí el había una falla a nivel, estaban haciendo los backups, o sea, técnicamente había eran detalles, pero bueno, esos detalles está bueno conocerlos y poder resolver antes, ¿no? Pero yo dividiría así, hay cosas que hay que saber cómo hacerlas y después tener la tecnología para realizarlas, pero cosas que son de comportamiento de la organización, ¿sí? Esto, por ejemplo, analizar tus riesgos, debería ser algo que se hace periódicamente dentro de la organización, no es estático, eso cambia todos los días. Cambian los sistemas, cambian los servidores, cambia todo en Internet en minutos. Entonces, es algo, sí. Eso también nos da políticas y procedimientos para decir cómo ser dinámicos en eso. Reinaldo. Sí, yo algo que quería complementar y coincido obviamente con todo lo que plantea Pablo y Fabiana, pero también hay que trabajar mucho a veces en
en las bases, ¿no? En ciertos cimientos básicos a nivel de tecnología. Es decir, porque, a ver, yo aquí viviendo en Estados Unidos desde hace algunos años veo a veces la diferencia en aspectos básicos de tecnología entre la realidad latinoamericana y el primer mundo, ¿no? Es decir, y muchas veces los marcos de referencia parten de la idea de que la empresa tiene un nivel base a nivel tecnológico que no es nuestra realidad, ¿no? Es decir, muchos de los incidentes de ciberseguridad ocurren porque yo tengo una computadora que tiene 10 años, porque tengo un Windows que hace 2 años que no tiene soporte técnico y tiene miles de vulnerabilidades conocidas. Entonces, lamentablemente, muchas veces tenemos que trabajar en llegar a un nivel, yo diría, digno a nivel de nuestra propia infraestructura tecnológica. Entonces, ahí es donde surge también la necesidad de presupuesto y de ser consciente de la importancia de invertir un mínimo en tecnología. Si yo tengo computadoras obsoletas, si no tengo antivirus, etcétera, etcétera, bueno, no me debería de sorprender que tenga un incidente grave de ciberseguridad. Entonces, ahí también hay que trabajar a veces como una previa, digamos, a ponerme a invertir en otros niveles de controles, porque si no, básicamente cualquier medida de ciberseguridad o políticas que yo tome va a ser insuficiente porque los cimientos de mi organización no son robustos y eso es un tema a nivel tecnológico importante a trabajar, ¿no? Tú decías, bueno, ¿por qué han crecido mucho los incidentes también en los últimos años? Porque cada vez más empresas que tienen un nivel de tecnología muy bajo, se están conectando, están saliendo porque lo necesitan, porque el negocio lo demanda, porque la gente quiere trabajar de forma remota, pero en realidad, tecnológicamente hablando, no estaban preparadas a un nivel mínimo de madurez como para hacerlo realmente de forma segura. Perfecto, está bueno ese punto de ir un paso más atrás, ¿no? Antes de aplicar cualquier medida, revisar ya lo mínimo que tengo. Tengo una lista acá, a ver, de cosas para tener presente y tratar de estar cubiertos. Ustedes me dicen, hay varias ya las mencionamos: políticas de seguridad documentadas, formación sobre seguridad entre los empleados, filtrado de correos dudosos o fraudulentos. Ahí podemos tener dudas, ¿no? Pero y además es ahí un punto vulnerable, ¿no? Y sí, hoy yo te decía, el ransom ingresa más del 70% de los casos vía correo electrónico, o sea que es la fuente principal de daño, es el correo electrónico. ¿Cuánto dijiste, qué porcentaje? Y más del 70%, creo que 72 o 73% algunas. Y después las otras... Y después, bueno, puede ser porque estás navegando en un sitio que no tenés que navegar y descargas cosas, haces descargas software, por ejemplo, que esté infectado, etcétera, vienen por ahí, o algunos porque el atacante consigue una vulnerabilidad en tu sistema y ingresa y ejecuta él, digamos, el cifrado de tus archivos, ¿no? No es que se hizo con una persona que hizo clic en un mail. Lo hace directamente el atacante, pero la mayoría ingresan a través de correo electrónico. Bien. Bueno, antivirus ya lo mencionamos, lo que decía Pablo, copia de seguridad fuera de la empresa. Encriptación de dispositivos. ¿Ahí? ¿Algo para comentar? Y bueno, no, hay muchas organizaciones que pierden dispositivos que tienen datos, ¿sí? Una portable, un celular, un pendrive que tiene información sensible para la organización, y si eso no está cifrado, el que lo encuentra tiene acceso a esa información. Normalmente no es lo que nos pasa acá. Normalmente cuando te roban una portable te lo roban por el valor del equipo, no por los datos, pero bueno, por ahí si vos no tenés cifrado, en otras partes del mundo pasa cosas de espionaje industrial y demás, que puede haber un robo, no por el valor del equipo, sino por el valor de los datos, y ahí aplican un poco ese tipo de cosas. Creo que hoy acá estamos un poco afuera de ese tema, pero estas cosas son globales y puede aparecer de un momento a otro, ¿no? Exacto. Les iba a plantear, a ver, ¿el costo es una barrera también para que una empresa esté bien protegida? Porque supongo que esto está bien, todos podemos tener conciencia, pero después a la hora de bajar esto a la práctica, un poco lo decía Reinaldo, ¿no? Las empresas tienen que empezar a destinar un porcentaje cada vez mayor de su presupuesto a este tipo de cosas, pero ¿qué tan accesible son las tecnologías y por otro lado el asesoramiento también? Bueno, capaz que Pablo está más en el rubro de proveedores y de negocio. Sí, yo creo que es costoso, y lo que decía Reinaldo es real, ¿no? Hay una diferencia cuando, por ejemplo, vos comprás un firewall y te gastás $50.000, capaz que en Estados Unidos lo compran y lo cambian o lo tienen planificado que dure 3-4 años,
y ya cambiarlo. Y acá Alguien que gastó $50.000 en un firewall, hasta instituciones grandes quieren que dure, como decía Reinaldo, 25. 10. Claro, me pasó estar en una reunión con un proveedor de nube y haciendo su cuenta con un cliente, decía, bueno, no, porque fíjate que si vos cambiás los servidores cada 3 años, y yo pensaba en las empresas que conozco de Uruguay, no hay nadie que cambie, muy poquitos cambian servidores cada 3 años, o sea, lo usás 10 y a los 10 si le puedes cambiar alguna parte y hacer que siga funcionando, dura 15, o sea, hay un abismo en los costos con respecto a lo que maneja primer mundo, ¿no? Sí, eso es absolutamente así. Igualmente, para que no sea tan desalentador, sobre todo para las pequeñas y microempresas, hay un montón de cosas que sí se pueden hacer con herramientas que hoy, para los volúmenes, que no para una gran organización, claramente, pero sí para volúmenes más cotidianos, hay buenas prácticas que se pueden implementar teniendo la voluntad de hacerlo, ¿no? O sea, todos manejamos cloud, no sé, la de Microsoft, la de Google, la de AWS, no sé, bueno, justo AWS no, pero la de Google, la de Microsoft, que nos dan con un espacio limitado, pero nos tienen, bueno, tener un respaldo en casa, tener un respaldo en la nube, que ese respaldo en casa no esté conectado a la nube, porque si no, era lo que decía Pablo, no cifran una cosa, cifraron todo. Tener buenas contraseñas, usar doble factor de autenticación. Hay cosas, limitar quién puede ver la información que yo estoy almacenando o estoy incluso dentro del equipo, ¿no? A ver, hay cosas que sí se pueden hacer y que el costo es muy bajo o cero, como decía Reinaldo, tener un antivirus en mi máquina capaz me sale $20 al año, no es un costo tan elevado. Pero de repente sí, obviamente, si ya vamos a ligas más ejecutivas, bueno, voy a necesitar un firewall, voy a necesitar una consultoría, voy a necesitar recursos dedicados o un proveedor que me asista en el caso de, bueno, ahí ya los números empiezan a crecer. Más allá de tener a todo el personal, ahora después Reinaldo creo que quería agregar algo, pero más allá de tener a todo el personal como concientizado con el tema, vale la pena también capacitar a una persona, Sí. por más que no sea un especialista, pero sí que reciba como las principales medidas de seguridad, o sea, el responsable ante este tipo de situaciones. Sí, a ver, acá y ya le dejo la palabra a Reinaldo, hay como varias estrategias posibles. Puedo tener el recurso interno, o sea, realmente los recursos en materia de ciberseguridad en el país y en el mundo son muy escasos. De hecho, si se habla que en TIC el desempleo es cero, yo creo que en ciberseguridad el desempleo, si fuera negativo, existiría. Ajá. O sea, realmente hay mucha demanda y muy pocos profesionales. Pero ahí, por tanto, puedo tener como dos posibilidades. Tener un recurso interno al cual o contratarlo capacitado o capacitarlo para que se vaya ayornando a las nuevas amenazas, los nuevos controles, las nuevas tecnologías, o otra posibilidad es tener ese recurso contratado, ¿no? Que yo de repente acceda a un proveedor que brinda servicios y diga, bueno, mira, yo necesito esta persona con estas características o poder cubrir estos servicios dentro de mi organización y que digamos, contratarlo para sacarme la responsabilidad de tener que formarlo. Pero sí está bueno tener a alguien que entienda este tema y que se preocupe de este tema, ya sea propio o contratado, que entienda el tema y que ponga los aspectos de riesgo que tanto hemos manejado, claro, sobre la mesa en la organización. Que sea ahí está el que insiste en el tema, ¿no? El que está haciendo. Reinaldo, ¿qué ibas a agregar respecto a esto? Con respecto a lo que se puede hacer, yo quería, esto que tú decías, y decir, creo que el tema central es ponerle foco y reconocer que esto es algo a mediano y largo plazo. Entonces, para eso yo necesito gente, necesito recursos. Entonces, creo que, porque a veces uno piensa, bueno, yo tomo esta medida y ya está, tomo esta otra y ya está, y no, esto cambia todos los días, es continuamente dinámico. Entonces, yo lo primero, como gerente, dueño de una empresa pequeña, mediana o grande, tengo que reconocer que esto es algo a largo plazo y tengo que tener gente que asuma estas responsabilidades, tengo que tener un mínimo presupuesto y entender que es algo que yo también, como director de una empresa, tengo que monitorear, tengo que saber cómo estamos en este tema, ¿no? Es decir, yo creo que hoy ningún director de una empresa puede decir, no, yo de esto no sé, y bueno,
no me importa. No, porque como vemos, básicamente esto es un tema existencial de las empresas, es un tema de continuidad del negocio. Entonces, tiene que ser una prioridad como tal vez otras que obviamente la empresa tiene, sin duda, pero para eso necesito recursos, presupuesto, personas que trabajen sobre esto y tengan un plan a mediano o largo plazo sobre el cual ir trabajando, ¿no? Una forma de prevenir ciberataques es lo que se conoce también como hackeo ético, ¿no? Que es que un hacker, de los llamados hackers buenos, ¿no? Entre comillas, se ha contratado y penetre justamente en los sistemas como si fuera un delincuente para detectar eso, cuáles son mis vulnerabilidades. ¿Cuán recomendable es dar este paso, es ir por este lado? Y bueno, nosotros nos dedicamos a eso, así que yo diría que es muy recomendable. Y nuestro software lo que hace de alguna manera es automatizar ese tipo de pruebas, ¿sí? Lo que es una prueba que es muy válida, lo que hace es, de alguna manera, probar de la misma manera que lo haría un atacante la seguridad de nuestros sistemas y bueno, en lugar de romper, de borrar o descifrar, entrega un reporte y dice, mira, acá estás vulnerable, pudo entrar por acá te pueden lastimar, por acá te pueden robar datos, ¿sí? Para que la empresa lo pueda arreglar antes de que llegue el atacante. Ese es el propósito. Hoy día ya hay herramientas para hacer eso más automatizado porque lo que hablábamos, esto cambia tan dinámicamente que yo puedo hacer hoy un ethical hacking en una organización y encontrar algunas cosas, la organización las arregla y todos pensaríamos que estamos súper seguros y el día de mañana de vuelta estás vulnerable. ¿Por qué? Bueno, porque alguien encontró una nueva vulnerabilidad en un sistema de los que estás utilizando, porque levantaste un servidor nuevo y no te diste cuenta que tenía una vulnerabilidad o le faltaba un parche, una actualización y estás vulnerable de vuelta. O sea, es súper dinámico, por eso aparecen los software que lo automatizan de forma continua para poder mirar, ¿no? Pero es una muy buena práctica el probar tus sistemas. Claro. O sea, hoy día te diría que es estrictamente necesario hacerlo. Si no lo estás haciendo, es muy probable que estés conviviendo con alguna vulnerabilidad que tarde o temprano o algún atacante o alguien dentro de la organización haciendo clic en un mail que no debe, lo puede terminar complicando. Tengo varios mensajes de los oyentes. A ver, Laura desde la audiencia pregunta, consulta para la mesa, dice, los estudios contables que solicitan a sus clientes claves de DGI, plataforma, facturación, BPS, ¿es una buena práctica? ¿Cuánta conciencia y conocimiento de seguridad podrán tener? Dice. Ahí son de los puntos vulnerables, de los rubros con mayor vulnerabilidad. A ver, hay alguna ilustración por ahí que dice que las contraseñas son como la ropa interior, no se prestan, ¿no? Entonces, en realidad estar compartiendo las contraseñas nunca va a ser una buena práctica. En el caso concreto de DGI, me consta, no sé si es válido para todos los escenarios, hay una posibilidad de poder agregar un gestor, que ese gestor puede obrar en nombre nuestro con su identificación. Igualmente no estoy en el detalle de si para todos los casos eso es válido o habilita todas las gestiones, pero en términos generales nunca es buena opción compartir nuestras contraseñas. Compartir los usuarios y contraseñas, sí. Pero bueno, en algunos a veces es necesario. Por ejemplo, mi contador tiene mi contraseña de DGI para hacerlo y yo me dedico a esto, pero hay temas que los tiene que resolver él y necesita ese tipo de acceso. Y pues, si no, además poco te facilita si vos tenés que entrar tiene el usuario de gestor que dice Fabiana, pero tiene los mismos privilegios que el usuario mío. O sea, él puede hacer cosas. Creo que no hay mucho para poder perjudicar a una empresa desde ese usuario, pero bueno, hay cosas que a veces los sistemas, la seguridad siempre va contra la usabilidad de los sistemas, ¿no? Es decir, voy a poner un control, voy a impedir que alguien haga algo porque alguien lo hizo malignamente alguna vez y entonces ahora tengo que frenarlo, pero capaz que había usuarios que lo estaban utilizando ese privilegio para hacerlo de buena manera y los estoy entorpeciendo. Entonces tengo que siempre balancear el control que voy a poner contra la usabilidad que voy a sacar del sistema. O el riesgo que pueda haber afectado a eso. Entonces, bueno, hay que balancearlo, tenerlo en cuenta. Creo que es importante también medir, decir, bueno, si voy a tener el contador de afuera o el de adentro de la organización, están más o menos igual en el nivel de ciberseguridad, no te cambia demasiado. Como política, compartir las contraseñas, los usuarios y contraseñas no es una buena práctica.
a veces es necesario, habría que tener los sistemas preparados para poder delegar permisos y demás, y que esto pueda hacerse de mejor manera. Y después hay preguntas más para Fabiana, pensando en qué pasa en el Estado. Datos personales en poder del Estado. ¿Cuántos organismos los protegen? ¿Cuánto han invertido en gestión de riesgo post-pandemia, por ejemplo? Bien, a ver, el cuánto los protegen, en realidad la ley está desde 2008, o sea que es una obligación que haya un delegado de protección de datos personales si se manejan determinados volúmenes de datos. Están obligados a implementar medidas de seguridad para cuidar esos datos. Por tanto, las obligaciones están. Siempre van a haber, por esto del riesgo y de que la sábana es corta y que los recursos, siempre van a haber oportunidades de mejorar los controles y las cosas, pero las obligaciones están dadas. Lo mismo pasa con lo que mencionaba del marco de ciberseguridad, o sea, no solo aquellos organismos que manejan datos personales, sino todos los organismos del Estado están obligados a implementar medidas para cuidar no solo los datos de las personas, sino todos los datos asociados a las personas y bueno, y a los servicios que brinda el Estado a sus ciudadanos. Si nosotros hablamos de estadísticas o de mediciones, Uruguay está visto por organismos internacionales como ITU o como que hace un índice global de manera periódica, o como BID y OEA, que también hacen un índice cada X tiempo, que Uruguay está muy bien posicionado en materia de ciberseguridad. ITU nos marca terceros en Latinoamérica y el Caribe, primero está México, Brasil y después viene Uruguay. El BID nos marca como los que estamos mejor en 4 de 5 dimensiones. La dimensión que estamos flaca es justamente la vinculada a toda la parte normativa, legislativa, de que hayan normas. ¿Qué significa esto? Significa que las bases están, o sea, no significa que somos impenetrables ni que no nos va a ocurrir nada, lo que significa es que las bases están dadas. Hay equipos de respuesta, hay estrategias de coordinación, hay medidas que los organismos pueden y deben adoptar para controlar sus organizaciones y proteger sus organizaciones en materia de ciberseguridad, y en base a eso es que hemos venido trabajando. Desde AGESIC se promueve no solo el generar este tipo de normativas, sino ayudar a los organismos mediante la ejecución de auditorías, que luego nosotros con el resultado de esas auditorías los ayudamos en elaborar los planes de acción y mejora. Muchas veces cuando vemos patrones comunes, de debilidades comunes, lo que hacemos es generar iniciativas que mejoren de manera general los niveles de ciberseguridad, como puede ser la respuesta a incidente que está consolidada en el CERTUI, el monitoreo 24/7 de los portales del Estado y así las campañas de concientización. O sea, son herramientas, insumos que también están públicos. Cualquiera puede entrar a la página de AGESIC, ir al espacio de ciberseguridad y ven todos los materiales que tenemos al respecto y los servicios que brindamos, pero básicamente es eso. Desde la agencia no solo marcamos las obligaciones legales y podemos decir que en términos generales estamos bien vistos, sino además incentivamos en que las organizaciones, con esto también decía Reinaldo, de que logren invertir, de que logren tener buenos servicios y que mejoren sus posiciones de ciberseguridad. Vamos a hacer una pausa y enseguida profundizamos en esto. Bueno, ¿qué hacer? ¿Por dónde ir en caso de que uno efectivamente reciba un ataque de ciberseguridad? ¿Cómo proceder cuando eso pasa? Esta mañana aquí en la mesa TIC de En Perspectiva estamos hablando de ciberseguridad. Estamos con Fabiana Santellán, Pablo Giordano y Reinaldo de la Fuente. Bueno, vayamos a eso ahora. Ya prevenimos, hicimos todo lo que podíamos, ¿no? Ese checklist que hay que hacer cada tanto. El hacker bueno también. Revisó todo, pero ¿qué hacer si efectivamente se da el ciberataque? Ya han señalado, cuánto afecta, ¿no? Pablo decía acá, has llegado a empresas donde están paraditos ahí esperando porque directamente no pueden hacer nada. Pienso en el mensaje de este oyente que decía, en un hospital hasta el acceso. Por ejemplo, alguien va a trabajar y no puede ingresar porque hoy en día los sistemas de ingreso, de control de ingresos,
bloquean la situación porque por ahí pasa O también. sea, podés encontrártelo sin hacer nada y en la vereda además, pero no, yo eso te lo decía porque siempre menciono a los clientes, muchas veces nos pasa cuando entregamos un informe, un ethical hacking, por ejemplo, o cuando corremos el software y hay un montón de vulnerabilidades, esas vulnerabilidades implican trabajo y costo para un montón de gente, que puede ser interna de la organización o contratados o demás. Y bueno, es un montón de trabajo a veces y las empresas obviamente es un trabajo que complica. Las áreas de ciberseguridad y técnicas están siempre saturadas, siempre son pocos y con muchas cosas para hacer. Pero de todas formas yo se lo digo a modo de que valoren el mal momento, digamos, de que todo el trabajo que se pueda hacer previo, por más feo, por más cantidad que sea y demás, no tiene comparación con la situación horrible de después que un día que llegás a la organización y no tenés nada, está todo cifrado, porque todo ese trabajo previo, instalar parches, actualizar sistemas y demás, al menos está en las manos del equipo, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, me puede pasar, que es algo que es factible, es que estoy actualizando un servidor y la actualización queda mal y se rompe. Y eso lleva un esfuerzo del equipo técnico de volver un backup, de reinstalar un servidor, de reinstalar un sistema. Bueno, todo ese trabajo me parece horrible comparado a una situación donde estás con un ataque y donde las cosas ni siquiera dependen de tu esfuerzo, porque ahí podés querer hacer un montón de esfuerzo, pero si te cifraron los datos y no los tenés y no tenés backup, no tenés nada. O sea, dependés quizás de negociar en ese caso. Entonces, bueno, hay que valorar la situación del trabajo previo. A veces no es tan feo como después, ¿no? Entonces ahí es importante el poder hacer el esfuerzo preventivo más que nada. ¿Pueden contar algún caso concreto, capaz que sin mencionar el nombre de la empresa, pero de situaciones que realmente se viven, se dan en la práctica? Reinaldo. Por supuesto, sí. por supuesto. A ver, creo que Pablo mencionaba, es decir, ese escenario de llegar a la empresa y que te borraron los respaldos, o sea, tu primera herramienta de recuperación son tus respaldos. Tus respaldos, el atacante los borró y te borró también todos tus datos de producción. Y en definitiva no tenés empresa. O sea, básicamente no tengo más nada de lo que hace el día a día de mi empresa, los sistemas no están. Muchas empresas se han salvado a veces por una casualidad, ¿no? Porque había un proveedor que por casualidad se llevó un respaldo el mes pasado de un proveedor de un sistema de facturación o de RP y tiene datos y por un tema de casualidad logro continuar gracias a la buena voluntad de algún proveedor que tenía algún respaldo, ¿no? Entonces, la realidad es esa, llego, me borraron todo, capaz que no tengo ni correo electrónico, no tengo datos de ningún tipo y tengo que salir a ver cómo recupero la continuidad de la empresa, ¿no? Entonces, es una situación, obviamente, como decía Pablo, desesperante en muchísimos aspectos, en el cual creo que el primer concepto es nadie quiere estar y nadie quisiera estar en esa situación, ¿no? Es decir, muchas veces antes se nos preguntaba, decía, bueno, hay que negociar, no hay que negociar, bueno, hay que pagar, no hay que pagar. Bueno, lo primero es, yo no quiero estar nunca en esa situación y creo que antes muchos profesionales decían, no hay que pagar nunca, no hay que negociar nunca. Digo, yo siempre tuve una posición un poco más, digamos, bueno, no quiero estar ahí, porque si estoy ahí, es como que si mañana me pregunten, yo voy a negociar si mañana me secuestran a mi hija, y es decir, y obvio que sí. Entonces, en definitiva, en esa situación, es una situación en la cual uno nunca quisiera estar, y tiene que hacer todo lo posible para evitarlo y estar preparado, en definitiva, que si me pasa, bueno, cuáles son las medidas que voy a tomar, cómo voy a actuar. Lo que pasa es que, como tú decías, si yo no invertí antes, si no me preparé antes, bueno, estoy a la buena voluntad del secuestrador, por decirlo de alguna manera, y él tiene todas las cartas, ¿no? Reinaldo y Pablo han tenido que negociar en algunas oportunidades. En alguna, sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo se da? Primero, me quedé con un dato que Fabiana decía en el bloque anterior, respecto a cómo estamos posicionados, ¿no? En cuanto a ciberseguridad. Eso hace que capaz que en el radar en el mapa del delito, digamos, no seamos un destino tan frecuente. ¿Hay algo que nos mantenga protegidos No. Esto es como aleatorio. Sí. De todas formas, vos decías, cada vez buscan más empresas y más grandes. Nosotros hoy día no estamos viendo, por ejemplo, muchos ataques de ransomware a máquinas particulares y cosas que se veía mucho al principio. Hoy día los ataques se dan más a empresas grandes, los atacantes a veces llevan meses
infiltrados dentro de la organización, adentro de los servidores, sin que lo sepas, sin que la organización se entere, ingresan a través de alguna vulnerabilidad, toman control de un equipo y desde ahí están monitoreando, se fijan dónde tenés los backups, qué servidores son los importantes, dónde están los datos. En el momento que cifraron y tienen copias además de todo eso, tienen un poder de negociación mucho mayor. Y después, bueno, esa negociación... Porque además ahí van viendo el grado de vulnerabilidad o de delicadeza de tu información, ¿no? Exacto. Qué tan delicado y ahí sale es, el precio. y ahí sale el precio de la negociación. Seguramente. Pero Sí, muchas de veces ahí sale incluso el saben precio. tu facturación, Y- porque entre las cosas que vieron Sí. es tu facturación. O sea, saben cuánta plata gana la empresa. Claro. O sea, tienen datos como decir, no te hagas el difícil si yo sé que facturaste tanto Sí, en sí. este No a mes. todos le cobran lo que mismo. esto que te estoy pidiendo no es tan imposible para ti de pagar, ¿no? Entonces, Y señalaban ese monto que exigen en general viene en aumento. En la extorsión, o sea, Sí. por lo general al principio en esta modalidad que estaban conversando, ¿no? Te roban los datos, pero en realidad te empiezan a extorsionar publicándolos, que es el tipo de incidentes que hemos visto en prensa, que bueno, publicaron un pedacito de la información y dice, para que veas que realmente tengo datos tuyos y te pido X. Después publica, no me pagás en tal plazo, te sigo extorsionando, bueno, ahora es X+1 y después es X+2 hasta que después publican todo, cuando entienden que realmente no le vas a pagar, publican toda la información, en realidad como una especie de... Es esto, ¿no? O sea, es como Reinaldo decía, bueno, me secuestra a mi hija. Sí, es- o pasó en algún caso que empezaron a rematar la información que tenían También. tuya al mercado, ¿no? Entonces, sí, al mejor postor. imagínate que pueda venir tu competencia y comprar toda tu base de información, tus clientes, tu facturación, tus contratos. Eso todo. es como peor, un escalón peor a la extorsión. Peor. O sea, Eso no es- solo me van a dejar expuestos ante mis clientes de que hay una vulnerabilidad ahí y de que yo estoy manejando mal la información, sino que Sí. hasta el competidor puede Sí, estar. digo, siempre hay temas de imagen. Yo no sé hoy día si la imagen se ve tan afectada porque ya como que son tan comunes los ataques que vos decís, bueno, por ahí... Todos somos vulnerables Sí, y te digo, apiadás. de alguna manera se entiende eso, decir, bueno, y que hayan vulnerado una organización no quiere decir que estuviera haciendo nada o que estuviera haciendo todo mal, puede haber estado haciendo un montón de cosas y le pasó igual. Entonces, bueno, entendiendo un poco eso, por ahí capaz que la imagen no se ve tan afectada, pero los negocios y los clientes y los contratos Seguro. siguen funcionando igual que siempre, ¿no? O sea, si las cosas no están para funcionar o un cliente necesita tu servicio o necesita tus productos y vos no tenés la empresa funcionando para poder atenderlo, y va a ir a comprar a otro lado o va a pedir contratar en otro lado. Claro. Veía un mensaje, Ricardo dice, ¿existen teorías conspirativas de que las mismas empresas que ofrecen las herramientas son las que originan las amenazas? ¿Se da? No. Eso Eso yo, es muy siempre, viejo, ya me parece. eso como cuando le preguntás al cerrajero si se dedica a robar puertas, casas. ¿no? Es decir, en definitiva, eso siempre de alguna manera se ha preguntado y creo que todos los profesionales del área de seguridad y de ciberseguridad lo primero que tienen es un tema ético y moral. Obviamente que muchísimos profesionales del área de ciberseguridad se podrían dedicar al mal si quisieran, porque tienen las herramientas y tienen el conocimiento, pero bueno, lo primero son profesionales que tienen un código de ética y una ética para apoyar a las organizaciones, para ayudar a las organizaciones, ¿no? Sí, hace años lo más común era pensar que las empresas de antivirus eran las que generaban Bueno, los creo que el virus, ¿no? mensaje Era de él como le apuntaba a eso, cómo trasladar ese sí. ejemplo, ¿no? No, yo creo que no. No, a mí no me tiene consta. mucha vigencia ese argumento hoy día yo. Y a nivel internacional, o sea, cuando pensamos, lo hablábamos fuera de micrófono, pero ¿hay alguna pista de orígenes de estos ciberataques que sean más Bueno, frecuentes desde algún lado? Sí que, por ejemplo, se sabe que hay gobiernos por ahí en el mundo que tienen sus equipos de ciberdelincuentes consiguiendo fondos para lo que sea que necesiten. Se sabe que hay gobiernos que lo tienen, ¿no? Y de vuelta, hoy hablábamos hay áreas o sectores en el mundo donde de alguna manera los controles y demás favorecen a que desde ahí se ejecuten los ataques, ¿no? Después los atacantes pueden estar, capaz que son tus vecinos que replicaron un ataque y el ataque parece venir desde África, de Europa del Este o de China o de no sé dónde, pero en realidad el que te está atacando es tu vecino, ¿no? Entonces, en esto es muy difícil de saber. Bueno, sí que esos países de alguna manera tienen controles más laxos y demás y se favorece que desde ahí se puedan llevar a cabo los ataques. Una medida que podemos tomar en las organizaciones, y nosotros en muchos clientes lo hacemos, es limitar los accesos desde ciertas regiones del mundo, ¿no? O sea, si mi mercado es el Uruguay,
¿Yo por qué tengo que permitir que alguien se conecte de forma remota desde Bielorrusia? O sea, no, porque el gerente general va una vez al año a Europa. Bueno, el día que va a Europa vemos, ¿no? Pero en definitiva, eso es alguna medida que también las organizaciones pueden tomar y que es relativamente fácil de hacer, de limitar. Bueno, a mis sitios web se conectan desde Uruguay, desde América Latina, a mi empresa se conectan desde Uruguay, y eso por lo menos reduzco la superficie de exposición. Claro. Como dice Pablo, se pueden conectar desde otro lado haciéndose pasar como que vienen de Uruguay, pero por lo menos le compliqué un poquito más la vida, y ciertos escaneos, cierto tipo de ataques no van a llegar tan fácilmente a mi empresa. Una vez que se da el secuestro de la información y que comienza la negociación, ¿siempre el pago es a través de bitcoins en general? Mayormente sí. Sí, hay Sí, otras... No, normalmente se usan las monedas Virtuales. porque bueno, son las que favorecen esa Escasa baja trazabilidad. Porque había oyentes que preguntaban eso, si sigue siendo tan difícil de rastrear. O sea, es un delito que sigue impune en el mundo. No hay... Sí, cuando hay ¿Quién lo está combatiendo? Cuando hay digamos? ataques muy grandes o con algunos tipos de ransom que ha ocurrido muy grandes y demás, lo que se ha hecho es bloquear algunas cuentas de Bitcoin, por ejemplo, para evitar que los atacantes puedan seguir recibiendo ahí. Pero bueno, eso puede generar un problema para el atacado, ¿no? Decir, bueno, no tengo un respaldo, tengo que pagar y me bloquearon la cuenta, no puedo pagar. Han pasado casos de las empresas que protestan al gobierno, decirle, desbloqueen que necesito pagar para que me vuelvan los datos. Claro. Entonces, bueno, hay todo de vuelta, hay que balancear ahí. Digo, obviamente lo mejor o la recomendación es no pagar, siempre que se pueda, no pagar, porque es lo que decíamos hoy al arrancar, Pero, ¿no? Esto es un negocio, sí, si cortamos la fuente del ingreso, la idea es que desaparezca, pero bueno. Lo que pasa que ahí depende, el negociar o no, eso, depende de con cuánto respaldo me quedé y qué es lo que pude salvar de mi empresa, ¿no? Y al fin y al cabo cada empresa va a tratar de hacer lo que es mejor para la empresa. Si sé que me pongo muy formal y no quiero pagar, pero eso va a terminar haciendo que mi empresa cierre y capaz que voy a terminar perjudicando un montón de gente más que lo que... Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, si tengo que cerrar, todos mis empleados van a quedar sin trabajo y un montón de familias en una situación, decir, bueno, ahí hay que balancear la moral para un lado, para el otro. Sí, hay muchos casos, ¿no? Por lo general, esto que está comentando Pablo, o sea, hay organizaciones que en realidad no es que sean cientos, sino que por lo general hay menos de 10 organizaciones que son como las líderes en la generación de herramientas para generar campañas de ransomware, que están súper identificadas, algunas asociadas a estados, otras no, que era un poco lo que Pablo comentaba, pero también está que si hay, digamos, por la ética, y lo digo entre comillas para los que no nos están viendo, de que, bueno, si pagaste van a devolver, ¿no? La clave de cifrado y demás. Pero muchas veces ocurre, de hecho, hay un incidente muy emblemático que es el de Colonial Pipeline, que es el oleoducto en Estados Unidos, que tuvo un incidente muy grande y demás, que en realidad le devolvieron, pero el proceso de descifrado era tanto más grande que además, o sea, que tuvieron que, pagaron, o sea, pese a todas las negativas del gobierno de Estados Unidos, pagaron, se hicieron del descifrador para volver los sistemas a... Pero les demoraba tanto que en realidad les resultaba mucho más rápido reconstruir en base a toda, digamos, la información que ellos ya tenían, ¿no? A los respaldos y demás. Entonces, desde el Estado siempre lo que se recomienda, como ya tanto Reinaldo como Pablo han mencionado, es no pagar. Entendemos que hay situaciones de borde, que bueno, habrá que analizarlas en el caso a caso, pero también dejar esta como poco certeza, que bueno, pagás, pero en realidad no sabés si digamos, si no terminás gastando más igual, pese a haber pagado. Bien, ese es un punto. Reinaldo, nos faltó mencionar cuando hablamos de las medidas preventivas, algo que vos señalabas que, por ejemplo, en Estados Unidos está mucho más extendido, que son los seguros, contratar seguros por este tipo de cosas, ¿no? Para prevenir este tipo de incidentes. Sí, a ver, esto es como cuando aseguramos nuestra casa contra robo, algo que aquí en Estados Unidos es muy usual,
obviamente también estamos hablando de ciertas empresas que tienen otro porte, otra estructura y otra capacidad de pago. Y bueno, en Uruguay nosotros hemos ayudado también a empresas, hay muy pocas, pero hay algunas que sí han contratado seguros, y muchas empresas, por ejemplo, hoy de desarrollo de software que brindan servicios para Estados Unidos, está siendo un requisito contractual también para algunas empresas uruguayas tener una cobertura ante cierto tipo de incidente. Lo que pasa es que hoy también las compañías de seguros nos preguntan muchas cosas antes de darnos el seguro, entonces nos van a empezar a preguntar: ¿tenés antivirus? ¿Tenés segundo factor de autenticación? ¿Tenés buenos respaldos? Y no van a responder ante cualquier caso. ¿No? Es decir, sí, me hackearon porque tenía todo obsoleto, y bueno, no te voy a pagar porque en definitiva tu situación eras negligente, por decirlo de alguna manera. Pero sí, eso es algo que es importante empezar a considerar. Nosotros en la encuesta que hacemos le preguntamos a las empresas y básicamente el 94% nos dicen que no, y creo que el otro 6% no entendió bien la pregunta, porque en realidad la gran mayoría realmente no tiene cobertura ante incidentes de ciberseguridad en nuestro país, pero son cosas que existen a nivel internacional, y que también nos ayudan a subir el nivel de madurez, porque si el seguro no me cubre porque no tengo nada de esto, y por algo será, porque probablemente estoy regalado, ¿no? Para ir terminando. Sí, perdona. No, perdón, te corté. No, les iba a decir, a ver, para terminar, en el, digamos, pensando a futuro también, ¿qué incentivos debería haber para que las empresas fortalecieran sus sistemas de seguridad? Y por otro lado, bueno, si debería aprobarse una ley que castigara los ciberdelitos, por ejemplo, de forma más contundente. A ver, incentivos. Tratemos de no ser violentos y decir que todos sufran un incidente para que lo entiendan. No, ese no es el buen camino. Yo creo que los incentivos, y también lo mencionaba Reinaldo y Pablo, muchas veces vienen de los clientes, ¿no? O sea, no hay mejor incentivo que te lo estén pidiendo, te lo estén exigiendo. Entonces, desde el Estado, una de las cosas que estamos trabajando, y de hecho está previsto en la ley de rendición de cuentas, es que en las compras empezar a exigir determinados requisitos de seguridad dependiendo de lo que vaya a comprar, ¿no? No es lo mismo comprar el desarrollo de una aplicación que una aplicación, un software que ya venga dado, o un servicio, ¿no? Hay diferentes tipos, pero empezar a incluir los requisitos de seguridad. Y como clientes también deberíamos empezar a exigirle a las organizaciones, porque esto es un ida y vuelta. O sea, las organizaciones no van a dar algo que sus clientes no exijan, por tanto ahí hay un punto. Y desde el punto de vista, el otro que mencionabas del tema de la ley, yo creo que sí, que hace falta. Algo que hemos venido conversando en todo este rato es, esto no es algo ni de Uruguay ni de las empresas de Uruguay, esto es algo que es totalmente internacional, le afecta a Uruguay, a Argentina, a México, al país que se les ocurra, en África, en Europa, en Asia. Entonces, como esto no tiene límites, no tiene fronteras, lo que necesitamos es poder alinearnos a, por ejemplo, convenios internacionales como es el de Budapest. Para eso necesitamos tener legislación nacional que nos habilite a poder, penar o hacer algo con la persona que estamos entendiendo está cometiendo un incidente. Hoy en día ya hay una ley de tipificación de ciberdelitos aprobada por diputados, se aprobó el año pasado, ahora sé que está en Cámara de Senadores, veremos si sale o no en esta legislación, pero sería súper importante poder contar con esta herramienta, porque hay cosas que en el mundo legal se equiparan con el mundo físico, ¿no? El de estafa, el de extorsión, el de robo, pero muchas veces hay otros aspectos que quedan como una nebulosa, porque yo, por ejemplo, si me robo tu base de datos, ¿no? La base de datos de una empresa, en realidad no te estoy robando, porque el robo implica que vos te quedaste sin los datos. Yo lo que hice fue una copia. Entonces ahí la equiparación muchas veces no es posible. Entonces, bueno, hay como un montón de grises que estaría bueno que se pudieran trabajar a nivel legislativo. Y lo que creo que es sumamente importante en el tema de la ley es que te permita suscribirte a los convenios internacionales, ¿no? En esto los ataques normalmente no te llegan desde dentro de Uruguay, o esas cosas se pueden resolver, hay algunas que se pueden resolver hoy en día, pero vienen desde el exterior, desde una IP de vuelta en China, en África, en Europa del Este, y ¿cómo vas a hacer si no tenés la colaboración de esos países a través de algún convenio para que esos
te ayuden a encontrar al culpable, porque si no, ¿qué puede hacer, no sé, la policía de acá si vos vas y haces una denuncia que te están atacando desde China? Es muy poco lo que puede hacer, o sea, entonces si no está suscrito a esos convenios internacionales, después bueno, la ley obviamente, hoy hablábamos con Fabiana antes de entrar que ha tenido muchas críticas y demás, pero bueno, es como necesario en algún momento poner una para arrancar y después ir mejorando lo que se pueda, ¿no? Reinaldo, ¿te quedó algo? Sí, no, yo ahí lo que creo que también es importante que la ley también, o cualquier legislación también tiene que ayudar a las empresas, ¿no? Es decir, yo creo que en el fondo también es algo que he tratado de transmitir, es decir, los incentivos están buenísimos, pero también tiene que ver cómo ayudamos a las organizaciones, porque en definitiva hay un tema de costos, hay un tema estructural de muchas empresas, y no porque hacemos una ley va a bajar el ciberdelito, o sea, inmediatamente, sobre todo cuando estamos diciendo que mucho de esto viene de afuera. Con esto no quiero decir que la ley no sea súper importante, por supuesto que lo es, pero creo que tenemos que buscar también otras herramientas para ayudar a las organizaciones en este camino, porque bueno, es necesario, los incentivos son importantes, pero también buscar otro tipo de, no sé, de apoyos, para no usar otro tipo de palabra, no quiero hablar de subsidios o otro tipo de apoyo, pero en definitiva hay una inversión importante que tienen que hacer las empresas, que hay algunas que no lo hacen porque no son conscientes, y otras que no lo hacen porque realmente no pueden. Entonces, bueno, a veces hay que buscar también desde el punto de vista legal y nacional cómo ayudamos a mejorar el nivel de madurez de ciberseguridad de las empresas. Giordano de Hacknoid, Reinaldo de la Fuente de Datasec y Fabiana Santellán de AGESIC. Gracias, gracias a los tres. Ha sido un placer, muy gráficos. Esperemos no tener que requerir de sus servicios o hacerlo preventivamente, ¿no? Porque tomamos conciencia de eso. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo, Reinaldo. La Mesa TIC fue una presentación de Inco para su producto Atlassian Gira Software. Auspiciaron Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, Elegí Bien, Elegí Sigfe y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología.